Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Este jueves con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a debatir qué es la soberanía nacional a 200 años de la consumación de la independencia de México. Después va a estar con nosotros Jesús Silva Herzog Márquez para platicar de su más reciente libro, La Casa de la Contradicción, un volumen, un ensayo sobre la democracia mexicana y sus problemas. Y para terminar, con el abogado Javier Cuello Trejo voy a hablar de también su más reciente libro, sus memorias, El Fiscal de Hierro. Va a ver usted qué historias la de este gran abogado mexicano. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana los mexicanos conmemoramos el bicentenario de la publicación de la firma del Acta de la Independencia de México, el 28 de septiembre de 1821. Hoy, en la Mesa de los Jueves, vamos a analizar qué es la soberanía nacional a 200 años precisamente de este evento histórico que marcó el inicio formal de México como nación independiente. Saludo a Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo, Sabino, Luis. Sabino Auditorio. Bastidas, ¿cómo estás, Sabino? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leo. Un placer saludarte a ti también, Luis, Blanca. Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, Blanca, Sabino. Gusto verlos a todos. Creo que te toca empezar a ti, Sabino. Pues es un concepto siempre en evolución, ¿no? Del tema de la soberanía nacional. Desde luego, no es lo mismo la soberanía nacional hace 200 años que el día de hoy, ¿no? Y no es lo mismo la soberanía cuando surge el concepto de Jean Baudin, no es lo mismo cuando se firma la Paz de Westfalia, que se empiezan a construir los estados nacionales y a partir de los cuales tenemos la organización que hoy tiene el mundo. Esta visión de tener banderas, de tener fronteras, de tener integridad territorial, claramente es un concepto siempre muy polémico. Siempre he dicho que no sé si la soberanía nacional es el concepto con el que debe empezar un curso de teoría política o con el que debe de concluir. Finalmente los internacionalistas la estudian hacia afuera, los abogados y los politólogos hacia adentro, estudiamos el poder. Yo creo que es un concepto indispensable todavía, no podemos deshacernos de él, porque efectivamente yo pago impuestos por la soberanía y los estados nacionales siguen hablando de las Naciones Unidas por la soberanía, es decir, no hemos encontrado con qué sustituirla. ¿Es suficiente el día de hoy ese concepto para abarcar lo que está sucediendo en el mundo? Mi respuesta es categórica y ha sido consistente a lo largo de los programas en el tiempo. Yo creo que la soberanía no es un concepto suficiente ya para funcionar en el mundo. Yo soy un ferviente creyente en la lógica del cosmopolitismo, del Estado global. Aquí lo hemos abordado muchas veces. Sí. Después de la pandemia, por ejemplo, yo creo que es un concepto que debe revisarse. Ya no qué país, qué Estado en el mundo puede decirse plenamente soberano. Un buen ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos, que ha mantenido un concepto de soberanía original desde la Paz de Westfalia hasta ahora, digamos que es el más purista de los estados en términos doctrinarios de su constitución y de su formación, obviamente ya del concepto post-liberal y post-democrático de la soberanía. Yo creo que Estados Unidos, después de lo que ha pasado, debe revisarlo. A lo largo del tiempo, en las 4 grandes guerras, Estados Unidos ha perdido 600,000 personas, y ahora un virus les quitó 700,000 personas. ¿Dónde están sus fronteras? ¿Dónde están sus ejércitos nacionales? ¿Dónde está su idea de guardia fronteriza? ¿Dónde está el viejo paradigma del Estado-nación? Yo creo en la interrelación, yo creo en la interdependencia, creo que el mundo va hacia allá. Encerrarse en fronteras no es una lógica moderna.
no es la lógica que permite solucionar los problemas nacionales y problemas globales. Y este paradigma en el que estamos viviendo no nos ha permitido desafanarnos lo suficiente, deshacernos del concepto de soberanía o hacerlo evolucionar lo suficiente para poder abrir paso a una nueva formación de un Estado global, de un globalismo, de un cosmopolitismo, de una nueva organización supranacional que nos permita resolver los problemas de la sociedad global. Totalmente. Ya los problemas están en esa dinámica y hablar de soberanía nacional suena bastante arcaico y suena bastante viejo. Sí, pero Luis, se sigue hablando de eso y hay muchos políticos, por cierto, incluyendo al presidente López Obrador, que creen esas cosas de soberanía energética, soberanía alimentaria, como una parte fundamental para mantener nuestra independencia, Luis. Bueno, yo creo que quizá hay pocos términos que hayan sido tan abusados que soberanía. La etimología de soberanía viene de soberano, que es proteger los derechos del rey, ¿no? Y en México ese concepto de proteger los derechos de propiedad en el subsuelo, por ejemplo, que ha sido equiparado a la soberanía nacional en términos energéticos, etcétera, pues es un término que creo el PRI abusó durante muchos años, no tanto para hacernos un país más capaz de tomar sus propias decisiones, sino para evitar el escrutinio internacional, para usar como un pretexto, como un parapeto, para no tener relaciones internacionales más ricas y más provechosas para el país. Hoy en día, en el fondo, la soberanía depende en mucho de la capacidad que tengas de crear riqueza, de crear valor, de tener progreso. Y no hay mejor manera de hacerlo, lo discutíamos la vez pasada un poco, que apostar a favor de tener más y mejores conocimientos, más y mejor tecnología, desarrollar los productos, las formas de hacer las cosas que son nuevas. O sea, la soberanía no está en el subsuelo. Déjame lanzarte una provocación, Luis. ¿Soberanía científica o soberanía tecnológica? Bueno, si tú, precisamente, ¿qué es? O sea, tecnología, ciencia neoliberal, ¿no? Si tú quieres realmente ser soberano en el sentido de que puedas definir tu destino, pues necesitas invertir precisamente en tener las herramientas que te permitan hacerlo. Entonces, un país que no tiene suficiente éxito en el desarrollo de su economía, en el desarrollo de su cultura, en el desarrollo de sus personas, pues difícilmente va a poder ser un país relativamente soberano. Y como bien decía Sabino, para que tú puedas desarrollarte en todos estos talentos que puede tener un país, necesitas el intercambio con los demás. Sí, claro. Y el intercambio con los demás necesita reglas. Y las reglas implican cierta pérdida de soberanía, porque tus reglas no pueden ser caprichosas, sino que tienen que dar cabida a que puedas intercambiar de una manera más o menos justa. Pero es exactamente al revés. Un país que se somete voluntariamente a un conjunto de reglas para poder crecer es un país que es mucho más soberano que un país que dice: prefiero no meterme, prefiero estar aislado y no tener relaciones, porque eso protege mi soberanía. Eso protege quizá las decisiones que la clase política pueda tomar y que le permite cometer errores y no representar los intereses de un país. Esto está relacionado también con esta idea de si los países tienen principios o intereses, ¿no? Obviamente se tienen ambos, pero hay una obligación de perseguir los intereses con base a un conjunto de principios, y uno de esos principios puede incluir, por supuesto, ceder cierta soberanía para poder tener una relación con otros países hoy en día más rica. Así es. Hoy en día los gobiernos que abusan del término de soberanía son gobiernos que no quieren, que prefieren la mediocridad, la medianía, que prefieren el éxito de los países a través del intercambio con los demás. Si entiendo el argumento de Luis, es que muchos malos gobernantes, Blanca, se esconden bajo el concepto de la soberanía para más bien beneficiarse a ellos, ¿no? Legitimarse a ellos. ¿Cómo ves? Sí, creo que ese es un tema importante al que tendríamos que llegar a la hora de
de preguntarnos a quién beneficia la independencia. Sí, sí. Concretamente, a quién va a beneficiar la independencia de México. Pero antes de eso, déjame, nada más inspirada por mis colegas, y por Sabino, que empezó con la paz de Westfalia, hablar un poquitito de dónde viene y por qué fue tan revolucionario en su momento el concepto de soberanía, que además conviene recordar que tenía en el origen un contenido fundamentalmente territorial. ¿Sí? O sea, la idea de que un soberano, una autoridad, tenía autoridad exclusiva sobre un determinado territorio. Y eso lo que quería decir es que podía excluir a otros, ¿sí? de tomar decisiones en relación a todo lo que estuviera adentro de ese territorio. Esa idea de soberanía territorial fue absolutamente revolucionaria, porque venían la humanidad de una forma de organizarse colectivamente muy diferente, que, digamos, en contraste de la heteronomía, en donde tú tenías diferentes autoridades traslapadas, y en donde yo, en la parte religiosa, yo tenía que obedecer a la iglesia o a la comunidad religiosa en la que estaba metida. En la parte ya de mi tierra, a lo mejor a mi grupo pequeño, tipo como un ejido, una comunidad que era colectivamente propietaria de un territorio. Para cuestión de caminos, ahí tenía yo que ver a las autoridades, digamos, municipales de diferentes ciudades. Y así, hasta las autoridades imperiales, pero que no tenían esta idea de autoridad exclusiva sobre un territorio determinado. Ese es el origen de la idea de soberanía, y que tenía un componente legal. Después se fue complejizando y cada vez más, y como lo vimos en lo que decía sobre todo Luis, cada vez se fue más pensando en soberanía como autonomía, es decir, como no dependencia. Esa es como una siguiente etapa en la evolución del concepto de soberanía, en la que todavía seguimos discutiendo. Yo creo que si vemos el mundo hoy, a diferencia si lo hubiéramos visto hace 5 años, el avance, digamos, de la interdependencia hoy no está tan garantizado, por diferentes razones. A ver. En parte que ha habido una especie de reacción en contra de la interdependencia tan gigantesca y que se desarrolló tan aceleradamente a raíz de los procesos de globalización y de integración económica en diferentes economías, y que tuvieron efectos muy desparejos, en algunos casos grandes beneficios para algunos sectores, para algunos países, y para otros sectores y otros países no tan buenos resultados. Y eso generó un backlash, generó, digamos, un coletazo que estamos viendo en muchas partes del mundo. Y lo vemos, bueno, desde luego lo vemos en Rusia, en Europa del Este, lo vemos en algunos países de América Latina, incluyendo México, también lo vemos en Estados Unidos. Trump encarnó esa reacción en contra de la globalización, pongámosle así, salvaje, excesiva, y el intento de recuperar control sobre ciertas variables que se consideran fundamentales para, en efecto, ejercer soberanía, porque esa es la otra cosa. Uno es el concepto de soberanía y otra es la capacidad para ejercerla. Por ejemplo, México, eso que después ya devino México, eso que se celebró hace unos días, los 200 años, pues hace 200 años pues fue una cosa así, más bien como de papel, ¿no? Y luego nos pasamos un siglo, nada más y nada menos, casi 100 años, tratando de responder la pregunta de quién ejerce y qué tanto en efecto ese que dice querer ejercerla, ejerce la soberanía tanto hacia afuera, porque nos estuvimos en guerras exteriores varias, ¿sí? Y luego en guerras interiores varias. Entonces también hay que ver, una cosa es la soberanía como en abstracto o en lo legal, y otra es ya la capacidad para ejercerla. En México siempre hemos tenido mucha más dificultad, bueno, como en otros países, para ejercerla que para declararla, ¿no? Y regresando al momento presente, sí creo que hay un conjunto de países, y lo vemos, es una tendencia que va más allá de México, pero que incluye a México, en donde hay una percepción por parte de gobernantes que representan, por otro lado, a grupos sociales a los que no les benefició tanto ese periodo de gran interdependencia y de globalización, que piensan que la manera de realmente mantener esa soberanía y esa independencia, es decir, la capacidad para organizarnos colectivamente por nosotros mismos, sí depende de poder recuperar control. Soberanía en ese sentido de excluir a otro del control sobre la cosa en ciertas áreas básicas. Y eso ha ido variando. Hay algunos elementos de la soberanía que que sí se mantienen históricamente, por ejemplo, temas de seguridad, ¿sí? En general, digamos, los ejércitos son nacionales, no contratas a un ejército extranjero para que te defienda, pero luego otros elementos han ido variando, y hoy hay 2 temas que me parece que están regresando con enorme fuerza: el tema energético y el tema alimentario. Muy bien. Y al mismo tiempo, esto se está enfrentado, digamos, con el tipo de retos que nos plantea el calentamiento global y el cambio climático.
pues estamos como en un momento en el que se están tensando las cosas. Por un lado, requerimos acuerdos y formas de organizarnos toda la humanidad para enfrentar un reto colectivo monstruoso que es de escala planetaria y que exige interdependencia y colaboración, y al mismo tiempo vemos esta reacción en muchas partes del mundo en contra de la interdependencia y a favor de afirmar la soberanía. A ver, si entiendo bien y por lo que los escucho, sí hay una especie de coletazo, lo decía Blanca, nacionalista en el mundo entero. Pero por otro lado, no sé, yo siento que esto de la globalización no lo para nadie por la ciencia, la tecnología, los problemas que enfrenta el mundo. Y en ese sentido, les pregunto, Sabino, empezando contigo, ¿México está haciéndose... ¿O cómo ves México en este reto de coletazo nacional por un lado y por otro lado problemas y realidades globales? México, por su tamaño y por su importancia, está llamado a ser un actor muy relevante de la globalización. Mira. No creo que México pueda abstraerse de esa lógica, y 3 años o 6 años de un gobierno no significarán ni determinarán finalmente todo el rumbo de este proyecto. Cuando se estableció la paz de Westfalia, el mundo tenía 450 millones de habitantes. Por cierto, la paz de Westfalia, estamos hablando del siglo XIX, si no mal recuerdo. 17, así 450 millones de personas. Sí. Y estamos cerca de ser 8,000 millones. El nivel de conflictividad global impide que cualquier país pueda abstraerse de esta nueva lógica de interdependencia. Ya no es opcional. El origen territorial al que se refiere Blanca, que es efectivamente la historia del concepto de soberanía, esta idea de conservar hacia el interior cierta soberanía, ya no está funcionando, incluso con los más soberanistas. La cantidad de decisiones que tiene que cambiar en su escritorio López Obrador y que tiene que modificar producto del Tratado de Libre Comercio, de la relación con Estados Unidos, de la relación con China, del mundo en el que está viviendo, de las necesidades de México, de la migración, del agua. Tú ves, las decisiones de un soberanista no pueden consolidarse porque estamos en un mundo global. La gente que esté abrazando visiones soberanistas se va a equivocar en este siglo. El mundo va hacia la interdependencia, hacia la globalización. Yo soy partidario de una globalización institucionalizada. Por eso insisto en Estado global, que antes sonaba totalmente utópico y a sueño, pero que COVID ha acelerado de una manera muy clara. Los estados no pueden resolver suficientemente los problemas. Y esa necesidad nos va a ir obligando a los acuerdos. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, Sabino, yo estoy de acuerdo contigo, pero también la realidad es muy canija. Quizá el ejercicio de ceder soberanía más importante que hemos tenido en los últimos 50 años ha sido Europa. Y cuando llegó la verdadera prueba de fuego de hacer una constitución y un gobierno europeo, dijeron que no, lo pararon. Pero sin duda son la región del mundo que más ha ensayado instituciones políticas, que ha innovado en términos de integración. Sí. Por supuesto que hay pasos para adelante y pasos para atrás, pero si ves dónde estaba Europa hace un siglo, pues estaba devastada. No. Y dónde estaba hace siglo y medio, pues estaban peleando entre ellos. Sí. Y la consolidación territorial de Europa es resultado de Europa, de la idea de Europa, no de la fragmentación nacionalista. Entonces, esas visiones nacionalistas, esa idea de que podemos regresar a ser... esa es la utopía, porque la humanidad comparte más de lo que está suponiendo. Hay una ética cosmopolita, como dice Martha Nussbaum, hay una visión global de la humanidad. Ese humanismo es la necesidad que compartimos de que no se nos hunda la tierra bajo el agua con el cambio climático. Totalmente. Esa es la necesidad del COVID-19. Sí. O sea, el shock que tuvimos sanitario hizo que los instrumentos de la Realpolitik del siglo XX se vinieran abajo con todos sus internacionalistas. La realidad es que nos obliga a replantearnos cómo vamos a organizar un mundo en el que no podemos solos. Esa es la clave. La verdad en esto es que ya nadie se salva solo. No hay un país que pueda solo nada. No existen las autarquías,
no existen las autonomías, no existen las ínsulas baratarias, y ve lo que les pasa a los australianos pensándose un continente aislado, Sí, sí. les pega el COVID, porque la realidad como con este nivel de comunicaciones, con este nivel de interacción, está llamado a que los problemas que se estén dando en este momento del otro lado del mundo sean problemas nuestros. Totalmente. Y si lo asumimos de esa manera, pues evidentemente el enfoque es otro. No, bueno, yo creo que nada más claro, tú lo decías como el tema del COVID-19, ¿no? Aparece por ahí de diciembre del 2019 en un mercado de Wuhan, China, y aquí nos llegó en marzo del 2020. O sea, fue rapidísimo, Luis. Sí, pero había pandemias antes de Westfalia. Ah, sí, pero más concentradas, ¿no? millones de No, personas. concentradas. Aquí tuvimos en México tuvimos una devastación por la viruela y en toda América que llegó de Europa. Sí, No eso estaba es concentrado. Ujú. Se movía con una. Por ejemplo, a Perú llegaron el virus antes que los españoles. Uh-huh. Cuando llegaron los españoles a Machu Picchu ya se habían muerto 3 emperadores incas de viruela. Entonces, creo que efectivamente hay un rechazo a la globalización, como bien decían Blanca y Sabino, pero ese rechazo tiene 2 componentes. Uno es el componente económico, ¿no? De esta idea de que cuesta trabajo competir, que crea desigualdad, etcétera, que los países pueden ir a distintas velocidades o dentro de las sociedades. Ese es uno. Pero hay otro que es más importante y creo que explica más los fenómenos de Donald Trump y de otros en el mundo de rechazo a la globalización, que es el déficit democrático. El rechazo que existe es a esta idea de que los ciudadanos no podemos influir en las reglas que nos son impuestas por gobiernos globales, que tanto le gustan a Sabino, en Bruselas, o en Washington, o en Ginebra. Entonces, un poco, lo que ha pasado, lo que ha mermado la reputación de la Unión Europea es que al construir un ejercicio altamente exitoso, se olvidaron del acompañante de la cesión de la soberanía, que se llama el principio de la subsidiariedad, al que estaba haciendo referencia Blanca. O sea, lo que necesitamos es encontrar el equilibrio de qué tipo de decisiones se pueden tomar en el ámbito local. O sea, que tú tengas derecho, por ejemplo, a decir, en la Ciudad de México la calidad del agua debe ser esta. Sí. Y en qué decisiones vas a ceder la soberanía para que las decisiones puedan ser tomadas en el ámbito bilateral o en el ámbito multilateral. Y el equilibrio necesario es uno donde tengas tu derecho a tomar medidas locales, pero que esas medidas no puedan ser caprichosas. O sea, que tú no puedas decir, yo voy a poner medidas en la Ciudad de México o en el estado de California que discriminen contra todo el mundo o que no tengan una cierta justificación en la ciencia y en la tecnología, o sea, que no sean caprichosas. Sí. Ese es el centro del principio de la subsidiariedad. Y no vamos a lograr un gobierno global porque el rechazo que existe en las poblaciones es exactamente contra las élites y las minorías que pueden tomar las decisiones en el ámbito global. Entonces, lo que se requiere es más democracia y no menos, pero esa democracia tiene que tener, digamos, parámetros que lleven a que las decisiones que se puedan tomar no sean discriminatorias y no sean caprichosas. Por eso estaba equivocado el presidente de la República cuando dijo en la reunión de CELAC, vamos a hacer una comunidad en América como si fuera la Unión Europea para proteger nuestra soberanía. No, es al revés. O sea, una sociedad en América, sobre todo en América Latina, a la Unión Europea implica ceder soberanía. Lo que necesitamos es un poco lo que ha hecho México, que es tejer una red de acuerdos de libre comercio con distintas regiones del mundo donde preservamos la soberanía, pero nos sujetamos a ciertas disciplinas sobre qué tipo de decisiones podemos tomar. Totalmente. Y vaya, Blanca, que hemos visto, y a los que estamos aquí en este panel nos ha tocado ver, de un México que era bastante cerrado en muchos sentidos, a un México que hoy en día, yo me atrevería a decir, es uno de los países más abiertos, no solamente comercialmente, ¿no?, sino en muchos sentidos, ¿no, Blanca? Y qué bueno, yo creo. Efectivamente, nos tocó vivirlo. En los años 60, digamos, la cantidad de bienes de consumo, por hablar de eso, ¿no? Sí. Podías acceder, había de un tenis, ¿no? El Dunlop. En fin,
El Carlos V, el dos chocolate. chocolates en polvo, sí. Milo o Chocomilk. Sí. Nada más. Y el chocolate Carlos V, nada más. Tampoco éramos tan infelices, ¿eh? No sé qué tanto hemos ganado con tener 18 marcas de chocolate en polvo. Pero, en fin, lo que yo quiero decir es que hay cosas en las que no estoy de acuerdo que han dicho mis colegas. A ver, venga. Y otras sí estoy de acuerdo, ¿sí? Primero, coincido con Luis y ahí difiero con Sabino. Yo no veo, ni ahorita ni sé si nunca, habrá un Estado global. Y por esa razón tiene sentido seguir hablando de estados territoriales, porque son la forma específica en las cuales los seres humanos que somos gregarios y necesitamos juntarnos para sobrevivir, nos podemos organizar. Lo otro, a mí ahorita todavía me parece bastante utópico. No veo yo a ningún gobierno global a la vista que vaya a ocuparse de garantizar nuestra seguridad, digamos, las condiciones mínimas para poder seguir vivos. Pero regional, a ver, déjame ponértelo, pero nada más, multinacional, digamos, tipo Europa. Pero digamos, en términos generales, así, un gobierno del mundo no lo veo. Sí. No, nada más no lo veo. Veo también, efectivamente, un coletazo en contra de la globalización. Y lo veo en incluso la respuesta a la pandemia. El hecho de que se haya esparcido el virus mucho por las cadenas de valor y el comercio internacional, para nada nos dice sobre cómo reaccionaron los estados territoriales, los estados nacionales. O sea, fue sálvese quien pueda. Fue a poquísima cooperación. La Organización Mundial de Salud en una crisis espantosa, ¿sí? Bueno, estaba además al principio Trump, pero realmente así que tú digas una gran acción concertada a nivel global, no. Fue cada país para su santo. Sí. Vemos, de hecho, una disminución de la colaboración multilateral, incluso frente a un hecho tan que parecía requerirla como la pandemia. Además de todo lo que ya mencionamos antes, de cómo en muchos países hay este regreso del sentimiento nacionalista soberanista. Creo que pensar la organización, digamos, de las colectividades humanas como nada más en dos extremos, o como globalización total, interdependencia total, o cerrazón total, me parece que también no nos ayuda a pensarlo. Sí. Creo que tuvimos un periodo muy bueno en la historia de la humanidad, que fue la segunda posguerra, en donde se combinó, desde mi punto de vista, de manera muy armónica y muy beneficiosa para millones de personas, ¿sí? El poder mantener cierto ámbito de soberanía nacional sobre ciertos aspectos y otra parte, digamos, de sí ir abriendo progresivamente la colaboración, sobre todo en materia comercial y en otros ámbitos, y cultural y demás. Pero yo creo que un equilibrio, más que pensar pura globalización, pura interdependencia, cedemos todo el control versus tenemos todo el control, digamos, me parece que tendríamos que pensar más en cuál es el equilibrio que mejor nos garantiza que la soberanía sea algo que no nada más beneficia a unos poquitos. Y déjenme terminar con una cita que me gusta mucho de San Agustín. San Agustín decía: en ausencia de la justicia, la soberanía no es otra cosa que el robo organizado. Buenísimo. Pues sí, buenísima frase. Porque son un pequeño grupo de élites que se apropia del ejercicio de esa soberanía y se dedica a extraer riqueza y valor del resto de la sociedad. ¿Cómo le hacemos para que la soberanía no sea robo organizado? Para que haya justicia. Y para eso creo que necesitamos un equilibrio entre soberanía e interdependencia. Oigan, pues se nos acabó el tiempo. Buenísimo este debate, desde luego. Pues qué les puedo decir, como siempre ya saben que es un privilegio tenerlos en este programa. Gracias, Blanca, gracias, Sabino, gracias Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a una breve pausa y voy a regresar a hablar con Jesús Silva Herzog Márquez. Oiga, está sacando un nuevo libro, un ensayo sobre la frustración democrática, interesantísimo. Tiene que ver con la democracia y tiene que ver en particular con lo que está pasando en México. Regresamos a hablar de la Casa de la Contradicción.